empezar desde el ABC para no asumir ni presumir nada. O sea, ni asumimos ni presumimos. Empezamos por cosas muy básicas y vamos a ir desarrollando poco a poco, adentrándonos a los temas que tienen que ver con el estudio de la Sagrada Escritura. Providencialmente estamos en el mes de la Biblia, mes dedicado, mes en que celebramos al santo patrono de los biblistas, que es San Jerónimo, patrono de los traductores, uno de los primeros traductores de la Sagrada Escritura, de las lenguas originales al latín, el San Jerónimo. Cuando nosotros pensamos en la Biblia, algunos de ustedes traen su Biblia, una pregunta técnica: ¿cuál es la versión de su Biblia que trae? Latinoamericana. ¿Y cuántas versiones hay? Mi padre no se culpa, no tendré idea. Entonces, ¿qué es una versión de la Biblia? Una versión de la Biblia es una traducción. O sea, es una... Cada que se hace una traducción, uno escoge una línea. O sea, no es solamente escoger las personas que traduzcan las Sagradas Escrituras, sino es escoger un camino iluminador. Una versión implica este camino iluminador a través del cual se nos va a ofrecer la palabra de Dios. Por ejemplo, la versión que nos acaba de decir Ángeles, la versión latinoamericana, es una versión pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Tanto el cuadro crítico, que son los renglones que vienen abajo, las referencias, las críticas, los comentarios, están hechos para personas, ahora sí, de trabajo, de esfuerzo, de casa, de hogar. No está hecha para especialistas o para estudiosos, porque utilizan un lenguaje más técnico. O sea, no es el mismo lenguaje que se utiliza. Y hay muchas versiones de la Sagrada Escritura. Hay versiones, yo traigo varias aquí para presentarles. Voy a decir, padre, ¿y todas son Biblias? Y todas son Biblias. Bueno, este es un Nuevo Testamento, de hecho, nada más. Así, padre, eso es de protestantes. Sí, ¿y qué? Ahorita vamos a entrar con esto. Así, ¿este de quién es? Adivinen. de los testigos de Jehová, No. asociaciones bíblicas de cristianos. No. De los luteros. De los mormones. Wow. De los mormones. Gideon o Gideon. Sí, los Gideones internacionales. Así. Padre, pero ¿por qué? También traigo una Reina Valera y también traigo una King James. Entre la colección. Las versiones, cada versión tiene una óptica, una finalidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una versión y otra? Todas son buenas, todas ayudan al crecimiento. Sí, nada más hay que tener cuidado, por ejemplo, en alguna como esta, porque hay que ver cuál es la intención pastoral que traen. Para los mormones, ¿cuál es el libro más importante? El libro del Mormón, no es la Sagrada Escritura. Primero es el libro del Mormón y después es la Sagrada Escritura. Entonces, para ellos, la Sagrada Escritura nos lleva al libro del Mormón. O sea, es como un caminito que nos lleva, pero ni es el más importante ni es el único. Entonces, lo primero que hay que comprender es que hay muchas versiones. Cada versión es una traducción y cada traducción implica una serie de opciones pastorales para iluminar el trabajo que se está haciendo. El trabajo que se está haciendo. Yo tengo por convicción que todas las traducciones de la Biblia son buenas, siempre y cuando los que las traducen sean biblistas. Así, ¿por qué aclaro eso? Porque alguien que estudia la palabra de Dios y le dedica su vida difícilmente la va a traicionar.
O sea, el 99.9 pueden ser de cualquier congregación cristiana y no van a variar, o sea, las variaciones no van a ser manipulaciones. Nosotros sabemos que hay palabras que las podemos usar de 100 formas, los mexicanos somos expertos. El traductor es un traidor. Esa es una expresión muy fuerte que usaban desde los griegos y de los latinos, traductore, traditore, traductor, traidor. O sea, la usaban porque es muy difícil. Cualquier traducción va a dejar que desear. O sea, no hay una que digamos es perfecta. Entonces, esto es importante que lo sepamos desde el principio. Es importante que sepamos qué traducción y qué versión de la Sagrada Escritura traemos nosotros. De las más famosas está la Vulgata, la traducción del griego y del arameo al latín Por San Jerónimo. por San Jerónimo. Es una de las más famosas. Luego podemos hablar de otras Biblias, de otras versiones, así que han hecho época, como la Biblia Cantera Iglesias para estudiosos, que es muy famosa. La Biblia latinoamericana que se ha estado utilizando por muchos años. Ahorita está otra que es la Biblia del pueblo de Dios. Sí. La Biblia de nuestro pueblo. El traductor es Luis Alonso Shekel, un biblista español católico. Muy cuidada, muy bien hecha. Que tiene mucho en cuenta lo poético, lo literario, los distintos estilos literarios que hay. Está la Biblia de Stavanger. Es un argentino, Stavanger. No, las versiones, nada más quiero que sepan que hay muchas. Muy bien. Estas son católicas las dos, por ejemplo. Está la Biblia de Jerusalén, que es otra Biblia muy famosa, que también es católica. La Biblia de Jerusalén. Esa es la que yo tengo. Esta es una Biblia que es para gente que ha estudiado, que se ha introducido a las Sagradas Escrituras, que ha revisado los materiales que la misma Iglesia nos ofrece, el magisterio de la Iglesia para interpretaciones de la Sagrada Escritura, géneros literarios, modelos interpretativos. Eso de los modelos interpretativos, es decir, madre, levántese. Es que si salgo del foco, los pone por favor, maestra. Si salgo del foco me van a regañar, me dijeron que no me moviera del puntito. Me imagino. Hay una propuesta muy divertida que a mí me fascina. Esa es la que le regalé a mi sobrino. Esta es la Biblia joven, o la Biblia para los jóvenes. Así, padre, ¿por qué una Biblia para los jóvenes? Pues porque es importante acercarnos con un vocabulario, con imágenes, con ejemplos, con comentarios adecuados. O sea, si vemos las otras versiones de las Sagradas Escrituras, algunas tendrán 70 años, 80 años. Casi todas las Biblias tienen ahora sí de las traducciones de la Vulgata, del griego y del hebreo originales. Entonces, hace falta estos acercamientos, que sea llamativo, que sea agradable, que sea dinámico. Algunas de las cosas de las promociones que le hacen a esta Biblia: te acompañará en tu vida, iluminará tu presente y tu futuro, te dará ánimo en las dificultades, responderá a muchas de tus preguntas y te ayudará a valorar la tradición católica. Conocer, orar, vivir y compartir. Entonces, muy sencillas, pero que ayudan. Si yo tuviera un adolescente o un niño o un joven, esta sería la que le comprara. Esta sería la que yo le pondría en sus manos. Y esta de pasta dura y de letra grande, nada de miserias, por favor.
No anden comprando de letra chica. Bueno, yo le compré con cierre para que no se le llene de polvito. Sí, pero es importante que tenga pasta dura y que sea letra grande. Eso es, ya no anden comprando Biblias de letra chiquita porque son desaciertos. Bueno, estas son todas las católicas que traigo. Esta, adivinen de quién es. De los testigos de Jehová. 1000 puntos. Esta es de los hermanos testigos de Jehová. Y viene hasta con el atalaya incluido. ¿Que lo visitaron? No. Visitaron a alguno de los feligreses y la trajo al templo porque no sabía qué hacer con ella. En algún momento podemos hacer el ejercicio de escoger algunos versículos y ver cómo lo dice cada uno. Y obvio, entendiendo que algunos de los hermanos separados tienen alergia a 3 o 4 cosas. Básicamente son 3 o 4 cosas, dependiendo qué tipo de hermanos separados sean. Uno es la palabra iglesia, que le tienen cierta alergia, porque a ellos no les gusta el término iglesia, les gusta el término congregación. Así, ¿y eso por qué? Porque evita que se tengan que comprometer con la iglesia histórica. La iglesia católica es una iglesia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que viene desde los apóstoles. Y un criterio muy importante que vamos a ver para todas las Biblias es el criterio que la iglesia escogió para las Sagradas Escrituras. Pues, ¿y cuál es el criterio que escogió? Cuando se escribieron las Sagradas Escrituras, va a decir, padre, ¿cómo se escribieron? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Es decir, ¿de dónde nació la gallina? Haya animales de toda especie, dijo el Señor. Sí, bueno, esa es la respuesta, entonces fue la gallina primero. Esa es una respuesta, hay que entender géneros literarios. O sea, ¿cuándo se escribió la Sagrada Escritura? Miles y miles y miles de años después de la experiencia fundante del pueblo de Israel. Miles y miles de años antes se compartió de manera verbal, de manera oral, o sea, de generación en generación. ¿Por qué? Porque no había escritura. Si ustedes piensan, aún en nuestro país, sí se había escritura hace 500 años. Pero ¿quiénes sabían escribir? La pregunta del $1.000.000. ¿Quiénes sabían leer? Un puñado. Un puñado. Si pensamos, si nos vamos más atrás en la historia con nuestros antepasados aztecas, que todos decimos que somos descendientes de los aztecas y es una mentira. Algunos somos hijos y descendientes de los vasallos de los aztecas. Chichimecas, totomecas, o sea, todos nos queremos poner así como mi descendencia era un puro hijo del imperio del sol y puro águila azteca y no, bájale las colibrí de esos de los vasallos del norte de Jalisco, del sur de Jalisco, era chichimeca, huichol, o sea, eras pueblo vasallo. Entonces, pero todos decimos en la historia, hay un dicho que dice que la historia la escriben los que ganan, los vencedores. Entonces, y es cierto, casi nadie nos identificamos por la sangre chichimeca, olmeca, huichol o de otras gentes, pero bueno, aún entre ellos, ¿cuántos sabían escribir? Era menos del 1% de ellos. Y entre los españoles, bueno, que no eran españoles, entre los castellanos que vinieron, tampoco sabían escribir y tampoco sabían leer y también era el 1% el que y estamos hablando de 500 años. Hace 100, 120 años todavía en México, y me estoy yendo largo, no, hace 80, 90 años en México todavía el porcentaje era mínimo de personas que sabían leer. A mí me tocó todavía conocer personas que no sabían leer y escribir, que aprendieron cuando tenían 50, 60 años. Adelante, no se asusten. Bienvenido. Se dijeron, ya nos deshicimos de los niños. Aunque no lo crean, estábamos
Desde que llegamos estábamos diciendo dónde estábamos. Pero bueno, el punto es, no eran muchos los que salían. Todavía había cosas, a mí todavía me tocó que se me transmitieran cosas vía oral que venían de varias generaciones en mi familia. Para tener cuidado, por ejemplo, con una espada que viene desde tiempos de la independencia, de mis tatarabuelos, y con una imagen de la Virgen que cierta persona tiene, que viene también desde esas épocas. Entonces, ten cuidado, esto así, esta es la historia, estos son los acontecimientos, ¿por qué? Para que no se me fuera a olvidar la historia. Y así hay muchas cosas. Cosas a veces que nuestros gobiernos esconden y que no están en los libros de texto, como matanzas que hubo, como erradicaciones de pueblos, como agarraron a toda la gente de aquí y se la llevaron al otro lado del país. Cosas como esas que no están en los libros de texto. Habrá una o dos, pero no es cierto que fue una o dos. Pero bueno, todavía seguía la transmisión oral. Hasta hace muy poco. En aquellos tiempos, por miles y miles de años, estamos hablando de que pudieron ser 10,000 o pudieron ser 20,000, no hay ninguna seguridad. O sea, se fue transmitiendo la tradición de generación en generación, de boca en boca. Y luego llegó el momento de escribirlo. Llegó el momento. Y se escribe como si hubieran estado en aquel tiempo, pero no estuvieron. Obvio, y hay que entender eso. Nuestra mentalidad moderna, casi decimos, ¿tomaste video? Y era 4K o era 8K. O sea, era DVR10 o de cuál sistema era la calidad del video que estabas tomando, era mini LED o era OLED, y empezamos con cosas como esas. O sea, cuando pensamos cómo lo escribieron, nuestra mentalidad nos dice estaban ahí. Cuando no, nunca dice eso. La Sagrada Escritura se escribe. Cuando se escribe, obvio, los autores se toman la libertad literaria de escribir como en primera persona, como si estuvieran ahí. Pero eso no quiere decir que estuvieran ahí ni que fuera lo que están diciendo. Simplemente a la hora de transmitirlo, se le pone más emoción. Entonces, la Sagrada Escritura brota de la tradición de un pueblo muy específico, con una identidad muy específica, con una identidad, con una dignidad y con una conciencia de ser el pueblo elegido, el pueblo de la alianza. Nace la Sagrada Escritura. Más adelante, la iglesia naciente, la iglesia del Cristo muerto y resucitado, la iglesia de Jesús de Nazaret, fundada por él. Y esto también, porque los hermanos separados es otro punto que les gusta. Es que la iglesia la fundó San Pablo, es que la iglesia la fundó Constantino, es que la fundó alguno de los papas del medioevo. No, hermano, no. La iglesia de Jesucristo viene, ahora sí, desde los apóstoles y desde el mismo Jesucristo. De testigos que ahí sí son testigos presenciales, que retoma toda la historia del pueblo de Israel, pero que empieza a escribir de otra manera, en nuevos estilos. ¿Cuál es el? Volviendo al tema de la iglesia, no sé por qué me desvié todo lo demás, el tema de la iglesia que no les gusta a los hermanos separados. La iglesia toma únicamente aquellos libros y los considera inspirados, en los que se reconoce a sí mismo, en los que ve su rostro. ¿Ves? ¿Y cómo que los que ve su rostro? Sí. Hay algunas, por ejemplo, evangelios apócrifos. Estos evangelios son aquellos que no fueron aceptados dentro de las Sagradas Escrituras. El género literario evangelio es propio del Nuevo Testamento. Se inventó, no existía. Es una forma nueva de compartir. Hace algunos días celebraron, creo que 20 años del primer teléfono iPhone, que fue el primer teléfono que era tipo Walkman, de esos para música, y que era además como una computadora para el internet.
para los jóvenes pareciera que siempre ha existido estos teléfonos inteligentes, los que ya estamos más correteados y alcanzados. Podemos dar fe y testimonio de los primeros teléfonos que eran casi como un chaco de esos de karate, de esos así como para defensa personal, que era como un ladrillo, un ladrimax, los Nokia. Sí, de Nokia, padre, eso que eran los primeros teléfonos que salían. Entonces, a usted no le tocaron. ¿A mí? Sí. Entonces ya está grande, nomás es come años. Sí, el Nokia. Entonces ya está grande. Entonces ya es de la edad entonces. 43 años. Pues por eso es de la edad. Es del gremio, padre. Mande. Es del gremio 40. Sí. No pensé que tuviera esa edad. Es nuestro gremio, está bien. Yo lo veía más joven, pero así pasa con los viejitos. Y don Luis siempre me mira de reojo porque estoy hablando de mí, no de usted. No quería ver. El punto es, la iglesia se reconoce a sí misma. ¿Y qué es lo que reconoce a la hora de ver las Sagradas Escrituras? El rostro de Cristo. Pero un rostro real, no imaginario, no fantasioso, no ahora sí descabellado. Los evangelios apócrifos, si algo tienen, son estas características espectaculares, fantasiosas, mágicas, que no tienen nada que ver con el Jesús histórico, que no tiene que ver nada con el Jesús de la fe, que es el mismo, El Jesús histórico es el Jesús de la fe. Nosotros defendemos esa continuidad. Entonces, primer criterio para saber, ahora sí, distinguir estas Biblias y separarlas. Uno es con respecto a las Biblias de los hermanos separados. Uno es la palabra iglesia. Otra es la relación de María con la iglesia y con Jesús. La ponen, sobre todo aquí hay que tener cuidado, no es lo que está escrito de la Biblia, porque eso no lo cambia. Ya dije que todos los escritores bíblicos son muy serios. El Señor tenía muy claro esto: nadie que hable, nadie que predique o haga milagros en mi nombre después va a hablar mal de mí. Y los biblistas son muy conscientes de esto, o sea, son gente muy respetable. Es como lo que asumimos usualmente de los médicos, ¿no? O sea, alguien que jura defender la vida, alguien que está trabajando siempre para acompañar el dolor y el sufrimiento y curar y apoyar, pues es muy raro que se eche a perder alguno. Sí se echan a perder, porque al Señor se le echó a perder uno de 12. Entonces, sí se echan a perder, pero es muy raro. 99% de... Entonces, en lo que está escrito, van a poner lo que está escrito y probablemente nada más cambien la palabra. O sea, en lugar de decir, por ejemplo, la Virgen, a lo mejor usan la palabra la doncella. O sea, no están realmente cambiando el sentido, pero ahí donde hay que tener cuidado es en sus comentarios. Lo que viene en la parte de abajo, sus comentarios al pie, que es el cuadro crítico. Ahí tenemos que tener cuidado. Tercer elemento que los hermanos separados seguido van a tener problemas, y que ya lo mencionaban ahorita, de los sacramentos, y en concreto con la Eucaristía, con la confesión. Sí, padre, la Eucaristía y la reconciliación. Sí, padre, ¿cómo? Sí, es con los que tienen problemas, con esos dos. Sobre todo los que nos toca conocer a nosotros. Los anglicanos y los ortodoxos no tienen problemas con nosotros en los sacramentos, ni unos ni otros. Ellos dos no tienen en cuanto a los sacramentos. El resto sí tienen alguno que otro problema. Y a la hora en lugar de decir ahora sí la Eucaristía, la acción de gracias, van a decir la cena, punto. Y algunos la cena del Señor, punto. Pero nada que ver con que era para, aunque diga ahí, hagan esto en memoria mía,
van a empezar a decir que era nada más para ese momento. Y cada vez que se reúnan hagan esto en memoria mía. No, en los comentarios van a tener otra versión. Entonces, en cuanto a estos dos sacramentos, son otro punto para conocerlos. Hay otro elemento, y ese es el último que distingue a una Biblia de otra, dependiendo cuál versión. Esta es una Biblia católica, aclarando por aquello de las dudas. Es la Biblia católica de las parroquias de Estados Unidos. Así tal cual. Así, padre, qué hermosa versión. En efecto, es una hermosa versión. Aquí en México se hizo una versión muy parecida, que era la Biblia, le decíamos guadalupana. Porque tenía, en lugar de la imagen del buen pastor, tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe enfrente, tenía para hacer el árbol genealógico, venía los nombres. ¿Es la que está ahí en la parroquia? Sí, que ya por cierto le hace falta una manita, así que quede más o menos así como esta, ¿no? Entonces, esta es la versión Rey de Reyes, así le llamaban, pero es la de las parroquias de Estados Unidos. Es en inglés, es la única. Fue una herencia que me dejaron ahí en la casa donde vivo ahorita, las madres que vivían ahí antes, que eran americanas. Va a decir, ¿usted la va a dejar, padre, cuando se vaya? No. Sí, yo tampoco la dejaría. No la voy a dejar. Definitivamente no la voy a dejar. Aquí tengo otra Biblia protestante. De las sociedades bíblicas. Sí. Esta es la Biblia Reina Valera. Son los dos autores que participaron en la traducción. Es una muy buena Biblia, cabe señalar. La traducción está muy bien hecha, no hay crítica en eso. Es protestante y es una muy buena traducción. Nada más teniendo en cuenta los aspectos que ya mencionamos. Y un pequeñísimo detallito, que le faltan libros. Casi nada. Es un pequeño. Si revisamos las Biblias protestantes, a unas les van a hacer falta 6, algunas 7 y algunas hasta 9 libros de la Sagrada Escritura. Es muy divertido porque usan criterios bien. Bueno, a mí se me hace divertido, ¿no? En algunas usan el criterio de por qué eso no está escrito en hebreo en el Antiguo Testamento. Hay libros que ellos quitan del Antiguo Testamento porque no están escritos en hebreo, están escritos en griego. Pero hay que comprender, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego y esos no los quitan. O sea, quitan los del Antiguo Testamento porque están en griego, pero no quitan el Nuevo Testamento, que también se escribió en griego, porque era la lengua común que sabían escribir en ese tiempo. No eran como ahorita, que nada más sabíamos mandar emojis y mandar corazoncitos en el teléfono. ¿Han visto cómo escriben los jóvenes en la actualidad? Y lo que se les... No es crítica, pero lo que se entiende, o sea, cómo estamos volviendo a una época primaria o primitiva del vocabulario, donde mandamos el pictograma y es casi como un códice nada más que los antiguos sabían escribir los códices, sabían las reglas, sabían la métrica que tenían que llevar, las imágenes. Por ejemplo, un códice famoso de los antiguos que todos los días vemos, ¿dónde lo encontramos? La imagen de la Virgen de Guadalupe es un códice. Códice. En el lenguaje del pueblo azteca tiene toda la información que necesitan. Cuando nosotros vemos la imagen, ocupamos que nos hagan toda la explicación. ¿Qué significa el querubín? ¿Qué significa las estrellas? ¿Qué significa ¿Por qué en lugar de fajarse como las mujeres modernas se fajan cuando están embarazadas, ella traía su signo acá arriba?
un listón, porque era como lo hacían las princesas, futuras reinas de los aztecas. O sea, en cada cosa de la imagen tiene un sentido, un significado, ahora sí, un desarrollo que se puede hacer de todo. O sea, ¿por qué la mirada, por qué la pose? A veces nosotros decimos, se le está cayendo al serafín. Por eso está así como dando un paso. Pero es un paso de danza típico de ellos. O sea, para nosotros ya no sabemos nada de danza, ¿no? Así, no sé si alguno de ustedes haya estudiado danza. Sé de una por ahí que sí. Entonces ya son dos. Pero el punto es el códice, el peinado, el tocado, la forma, Las estrellas. todo es un códice. Y esto no es, ay, padre, usted y sus cosas. Igual, sus ojos y estudios que se han hecho de los ojos, muy importantes. Estoy checando nomás para no perderme porque aquí va a acabar. No me falta. El estudio de los ojos y de estas imágenes que hay en el fondo, que en ese tiempo no existía la tecnología para hacerlo. O sea, no existía la tecnología, es un códice también. O sea, todo va juntas. Pero bueno, esta es una muy buena traducción, con ese pequeño detallito de que algunas traducciones protestantes les van a faltar libros y hay que revisarlo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. 46. ¿Cuántos libros tiene que tener el Nuevo Testamento? 27. 27. Es un número perfecto el 27. 2 veces plenitud. Así, padre, ¿por qué le gusta el 27? Yo nací un día 27, por eso. Pero el punto son 46 y 27. En total, 73. Esos son los libros que tiene. Hace mucho tiempo, nomás por capricho, me aprendí todos los libros de la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, nomás para saberme el orden en que iban. Ya luego se me olvidó, ¿no? En el índice. Pero esta se fue para poner notas y cosas. Fecha del santo matrimonio, fallecimientos de la familia. Es muy interesante. La de Jerusalén sí está en la tablita. En todas vienen las tablitas. No sé dónde está. Una pregunta, padre, se me viene a la mente. Por ejemplo, acá en Santa Fe, yo vivo en Santa Fe, están los misioneros de la palabra, ¿verdad? Y entonces yo veo la diferencia que ahí se usa mucho la Biblia, leen el Evangelio, la palabra, los domingos. Pero yo veo la diferencia en la latinoamericana y a veces nosotros estamos con el librito o en la hojita que nos dan y a veces les falta palabras a la de los misioneros. O sea, supongamos que leyeron el Evangelio de San Lucas y yo lo comparo con el latinoamericano, las dos yo sé que son católicas. No sé, siempre me he preguntado por qué. Sí. Las traducciones usualmente pueden hacerse, yo puedo decir buen día, puedo decir buenos días y puedo decir buenos días te dé Dios, aunque me digan que parezco indígena o rancherito. Y yo respondo, no me importa. En ninguno de los dos casos. El punto al que voy es, en una traducción pueden faltar una que otra palabra. Las palabras, por ejemplo, si es en hebreo, las palabras en hebreo se escriben sin vocales, no hay vocales. No decimos alfabeto, decimos alefato, porque no tiene vocales el hebreo. Se le pusieron después. Entonces, de acuerdo a las vocales, puede cambiar un poquito el cómo se está diciendo. O sea, por eso ocupa estudiar tanto, por eso estudian tanto los biblistas, y ahí me refiero a todos los biblistas.
pero pueden cambiar una palabra. Ahorita voy a hacer un ejercicio y les voy a prestar una Biblia a cada uno en español o con las Biblias que ustedes traen, porque no todas son iguales, y vamos a ver un solo versículo y vamos a ver las diferencias en cada una de las distintas versiones. El sentido va a ser 99% parecido en todas. Si es que vienen, si escogemos un libro que vengan todas. Entonces, pero es la versión de esa traducción lo que hace variar a veces una o dos palabras. Hay palabras que cuando se utilizan, por ejemplo, cuando utilizan Adonai para decir el nombre de Dios. Adonai es el Señor. Pero a la hora de que lo está leyendo, lo que estás leyendo es Dios. Nada más que no se puede pronunciar el nombre de Dios, el tetragrama. Entonces por eso cambia a veces. Pero no cambia el sentido. O sea, salvo que sea una de esas en un millón donde cambian el sentido de la palabra, de lo que está escrito. Porque el hebreo y el griego no cambian y las fuentes son las mismas. O sea, las fuentes es un tema que vamos a ver después, las fuentes de la Biblia, los pergaminos que todavía están en los originales, en los idiomas originales, no cambian, son los mismos. O sea, se hacen nuevas traducciones, sí, de acuerdo a la visión pastoral, a la visión académica, a la visión, por ejemplo, la versión de Luis Alonso Chequel, del padre Luis Alonso Chequel, es una versión que lleva una intención poética literaria, respetar las palabras, la letra, la poesía, la métrica hebrea a la hora de las traducciones. Si alguna vez han tenido que traducir algo de algún otro idioma, se darán cuenta de la dificultad que hay para escoger las palabras y de la dificultad que hay para que esas palabras correspondan al espíritu del que las está diciendo. Por ejemplo, aquí en México, algunas palabras como descular hormigas. Así, padre, ¿por qué se le ocurrió esa palabra? Era porque lo que lo nos mandaban muy decía. pronto, muy seguido. Mi mamá nos mandaba seguido cuando le enfadábamos al barbecho y nos decía, váyase a descular hormigas. Y lo curioso es que algunas veces algunos sí lo hicieron, se fueron y iban y les cortaban la parte de atrás a las hormigas y luego les ponían una picotiza y todos somos medio delicaditos de la piel y bien cariñosos en mi familia. Entonces, después a darle baño con vinagre blanco para quitarle todo lo que traía. Pero el punto es, ¿esa frase qué significa? Los que vivimos en esa cultura de familiar donde se nos decía, órale al barbecho y no te quiero ver hasta que oscurezca. Hay que ver si ya puso la marrana. Esa expresión, otra. O sea, todas esas expresiones en nuestro país, el que las escucha, las comprende. Pero ¿cómo las traduce uno? Si uno dice en inglés cualquiera de estas dos palabras, el otro se va a quedar, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? O sea, y por más que le expliquemos, le digamos palabra por palabra la traducción, no va a entender. O sea, hay que introducirnos al giro, a eso se le llama giro idiomático, a la forma, el espíritu que tienen las personas a la hora de comunicarse para comprender lo que está diciendo. Entonces, por eso cambian. O sea, hay muchas formas de decir. A menos que, perdón, padre, a menos que sí se pierda el sentido de lo que quiere decir esa. Es como tú dice, le faltan palabras y tú ves en el otro que está como más completo y te queda más clara la idea, entonces sí estás teniendo una mala traducción o ellos sí están... Sí, por lo regular ellos manejan dos traducciones, la suya y la que traen a veces los del pueblo. El pueblo maneja la Biblia latinoamericana casi siempre, Sí. o la Biblia de América, así cualquiera de las dos. Son las más accesibles en cuanto a costos, todavía más accesible la Biblia latinoamericana, y es por eso que es la que se maneja, porque a la hora de invertir los mexicanos invertimos mucho en los galones, por ejemplo, de mezcal o de tequila, pero luego compramos la cruz más chiquita o la Biblia más económica.
Y, Padre, y también las traducciones, no sé si es la de América, decía que iban por nuestro Señor con machetes como para tratar de adaptarlo a un pueblo y tú dices, nada que ver, eran es que espadas, o sea, diles que son espadas. La palabra que se utiliza eran armas de filo. Entonces, armas de filo, las espadas eran propias de los soldados. No a todos los dejaban usar una espada. Igual como no a todos los dejaban usar ropa de caballeros o de señores había colores que no se podían poner la gente, por ejemplo el rojo o el azul eran colores reales que nadie los podía usar. El blanco era de los locos. Había una clasificación de colores. Sí. Entonces, y esto es a través de todos los siglos, ha existido esto. Entonces, cuando dice armas de filo,